Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Bartan Yamura Gonderilen Mesagnifas Buyu Kolay Yarat. El mundo del espectáculo se ha estremecido una vez más, y esta vez, el protagonista de la historia es Bar, conocido por su carácter reservado y su vida sentimental llena de misterios. Lo que parecía un capítulo cerrado entre él y Yamur, ha sido reabierto con la filtración de un mensaje privado que deja al descubierto emociones que muchos creían olvidadas. La noticia se esparció como fuego en redes sociales y ha generado una ola de comentarios, sobre todo entre quienes recuerdan con nostalgia la intensa relación que ambos vivieron hace algunos años. Según fuentes cercanas, Bar envió recientemente un mensaje a Yamur a altas horas de la noche, mensaje que inesperadamente terminó siendo público tras un descuido con su dispositivo móvil. El contenido, breve pero cargado de sentimientos, decía: sé que no tengo derecho a escribirte, pero cada noche me arrepiento de cómo terminaron las cosas. Ojalá pudiera volver atrás. Estas palabras, lejos de pasar desapercibidas, fueron captadas por alguien de su entorno y en cuestión de horas ya circulaban por todos los medios. Lo más impactante fue la reacción de Yamur, quien hasta entonces había guardado silencio absoluto sobre todo lo relacionado con Bar. En una entrevista improvisada al salir de un evento, respondió con serenidad: no esperaba ese mensaje. Me tomó por sorpresa. Pero a veces, lo que se rompe no se puede reparar tan fácilmente. Su tono calmado y su mirada firme dejaron claro que no hay vuelta atrás, al menos por ahora. La relación entre Bar y Yamur siempre fue intensa y seguida de cerca por los medios. Aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, las imágenes juntos, los gestos en público y los rumores constantes mantuvieron a sus seguidores expectantes. Por eso, este nuevo capítulo ha revivido una historia que parecía ya parte del pasado. Un amigo cercano a Bar reveló que el actor ha estado atravesando un periodo difícil, ha estado muy introspectivo últimamente. Creo que está replanteándose muchas cosas. El mensaje a Yamur fue más que un impulso. Fue una necesidad de cerrar un ciclo, o quizás, de abrir uno nuevo. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchas mujeres, especialmente del público mayor de 40 años que seguía con cariño a la pareja, expresaron su empatía con Bar. Todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad, decía uno de los mensajes más compartidos. Otros, en cambio, defendían la postura de Yamur, argumentando que no siempre es sano volver al pasado. Por ahora, Yamur no ha vuelto a referirse al tema, y Bar ha optado por el silencio desde la filtración. Sin embargo, este episodio ha dejado en claro que, aunque el tiempo pase, hay historias que nunca se cierran del todo. La vida sentimental de los famosos sigue fascinando, y cuando se mezcla con emociones reales y arrepentimientos sinceros, el interés se multiplica. Nos quedamos con la incógnita de qué pasará después. ¿Responderá Yamur con otro mensaje? ¿Buscará Bar una conversación cara a cara? ¿O será esta la última vez que escuchemos sobre este capítulo de sus vidas? En medio de esta conmoción, muchos se han preguntado si el mensaje de Bar fue realmente un acto de vulnerabilidad, o si se trató simplemente de un error impulsivo que salió de su control. No podemos olvidar que en el mundo de los famosos, donde cada movimiento está bajo el escrutinio de millones de ojos, la privacidad es un lujo cada vez más escaso. La filtración de este tipo de mensajes personales deja al descubierto el lado más humano de estas figuras públicas, y eso es lo que más impacta a la audiencia. No es la primera vez que las redes sociales juegan un papel crucial en la exposición de la vida privada de las celebridades. Las plataformas digitales se han convertido en un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los artistas conectarse de manera directa con sus seguidores, pero por otro, hacen que cualquier mensaje o gesto pueda ser interpretado, distorsionado o incluso manipulado en segundos. En este caso, el mensaje de Bar pasó de ser una simple confesión a convertirse en un tema de conversación global. Pero más allá de la filtración del mensaje, la pregunta que realmente resuena es si este incidente abrirá viejas heridas entre los dos, o si,
por el contrario, servirá como un cierre definitivo para su relación. Bar, aunque ha permanecido en silencio, no ha negado ni confirmado la autenticidad del mensaje. Algunos especulan que podría ser una estrategia para generar más atención mediática, mientras que otros creen que el actor realmente se arrepiente de cómo terminó su historia con Yağmur. Lo que está claro es que no hay forma de controlar cómo el público percibe estos eventos, y las reacciones son tan diversas como intensas. A lo largo de los años, Bar y Yağmur han sido figuras que, aunque han tratado de mantener su vida personal fuera del alcance de los medios, han sido constantemente expuestos a la curiosidad del público. Este episodio es solo uno más en una larga serie de momentos que los han mantenido bajo el ojo vigilante de la prensa. Algunos seguidores creen que este tipo de filtraciones pueden ser parte de una estrategia de marketing, mientras que otros los ven como víctimas de un sistema que no perdona ni un solo paso en falso. En cuanto a Yağmur, su postura firme ante la situación ha sido admirada por muchos, ya que ha logrado mantener la calma y la compostura en todo momento. A pesar de ser una mujer conocida por su fortaleza, no es fácil para nadie lidiar con la exposición pública de una relación tan personal. La decisión de no volver a hablar sobre el tema podría interpretarse como un intento de cerrar definitivamente esa etapa de su vida. Al fin y al cabo, las personas evolucionan, y las situaciones del pasado pueden quedar atrás, aunque no siempre sin dejar cicatrices. Por otro lado, el silencio de Bar también ha sido interpretado de diversas maneras. Mientras algunos creen que está tomando un tiempo para reflexionar y comprender mejor sus propios sentimientos, otros piensan que está esperando el momento adecuado para abordar la situación con Yağmur de una forma más directa y privada. Sin embargo, en este tipo de relaciones, la privacidad parece ser cada vez más difícil de alcanzar. Algunos expertos en relaciones sentimentales afirman que las emociones no desaparecen tan fácilmente y que los reencuentros, aunque pueden parecer dolorosos al principio, podrían tener un impacto positivo en la sanación emocional de ambos. De acuerdo con estos expertos, a veces es necesario confrontar los errores del pasado para poder avanzar, y aunque la reconciliación no siempre es posible, las conversaciones sinceras pueden ser un paso importante para superar las barreras que aún existen. Por supuesto, también hay quienes creen que no todo debe ser una cuestión de reencuentro. Las rupturas, aunque dolorosas, son a menudo la mejor decisión a largo plazo. Yağmur podría ver este mensaje como un recordatorio de por qué las cosas terminaron en primer lugar, y no necesariamente como una invitación para regresar a una relación que ya no le aporta lo que necesita. Lo que está claro es que este episodio no ha hecho más que alimentar la fascinación por las vidas sentimentales de los famosos, y la pregunta que todos se hacen ahora es si el tiempo les permitirá sanar o si, por el contrario, este será un capítulo que nunca se cerrará por completo. Gracias por vernos, queridos seguidores. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un comentario con su opinión sobre esta historia. ¿Creen que Bar merece una segunda oportunidad? Nos encantaría leer sus pensamientos.